Bueno, estamos aquí en ¿Quiénes somos la oposición? En este programa en el que estamos entrevistando a personajes de distintos grupos, no solamente partidos políticos, sino académicos, empresarios, en fin, intelectuales, periodistas, que pues se han dado la tarea de, pues de alguna manera apuntarse en la oposición. Tenemos ahora, y me da mucho gusto porque es un amigo muy querido, a Jaime Martínez Veloz. Él es pues un activista. Si yo pudiera definirlo, diría, pues es un activista 100%. Aparte de eso, ha sido legislador en varias ocasiones, ha sido candidato, es arquitecto, y no crean, también ha trabajado de arquitecto. En fin, Jaime, me da mucho gusto verte, me da mucho gusto poder entrevistarte. Al contrario, para mí es un gusto y los saben bien que los admiro, los aprecio, reconozco mucho su trabajo y qué bueno que tenemos la oportunidad de poder platicar aquí. Y bueno, Hola, tú Jaime. eres uno. Tere, ¿cómo estás? Hola, no, adelante, adelante. No, quería decir que Jaime Guerrero en realidad es mi maestro, porque yo le aprendí mucho de cómo es, bueno, medio le aprendí, él le escribió muy bien, yo no, pero seguí sus pasos, y gracias a él me animé a escribir en La Jornada. Allá estuve escribiendo como 18 años, ¿qué te parece? Parece mentira. 18 años, gracias a los primeros pasos que tú me enseñaste en la escritura. Muchas gracias, Jaime. No, hombre, creo que fue un aprendizaje mutuo. Tere. Pues Jaime, de verdad que bienvenido. A mí también me da muchísimo gusto tener la oportunidad de platicar contigo el día de hoy, porque mira, como tú sabes, nosotros estamos en la Ciudad de México y a veces desde el centro se pierde la perspectiva de la y las oposiciones que hay en distintos estados de la República. Y tú has trabajado mucho, Jaime, en Baja California, que me parece que es un estado clave, es un estado fronterizo con una actividad de un intercambio comercial, económico muy importante con Estados Unidos. ¿Cómo ves no la, sino las oposiciones en Baja California? Mira, un poquito, es un poco complejo responder, es compleja tu pregunta y no se puede responder solamente de una manera, ¿no? Yo creo que hay múltiples factores que han generado, precisamente por esta complejidad que tú mismo señalas de carácter binacional, pues el conjunto de movimientos muchas veces desarticulados, pero a fin de cuentas movimientos que se producen en una sociedad tan compleja, de este y del otro lado. Hay una gran relación con California y yo te diría que lo primero que tendríamos que ver es cuál es nuestro diagnóstico de a qué es lo que nos estamos enfrentando. Hay una serie de oposiciones dentro del Estado, desarticuladas, con un intento de ir construyendo lugares de encuentro. No ha sido sencillo en esta nueva realidad, porque, te quiero decir, en primera parte, yo te diría, a mí me correspondió, o yo estuve apoyando a Andrés Manuel López Obrador durante 18 años. Y lo apoyamos incluso en la última campaña, en el 2018, me tocó tuve la responsabilidad de elaborar la agenda legislativa para la frontera norte que se pretendía impulsar desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Las expectativas eran grandísimas, altísimas. O sea, había una situación crítica, bastante seria,
producto de muchos años de desencuentros, que ha venido incrementando la desigualdad social, económica, y pues las expectativas eran muy, muy altas. El día que ganó Andrés Manuel, yo pensé en múltiples cosas, sobre todo en muchas causas en las que yo había y vengo luchando. Te pongo el caso de los acuerdos de San Andrés Larraínza, por decirte una cosa, que fue un compromiso que en materia indígena estableció Andrés Manuel López Obrador. Pero esa altísima expectativa que se generó, pues resulta ser que fue secuestrada por un grupo de personalidades o de personajes que nada tienen que ver ni con la izquierda, ni con la lucha social, ni con nada, incluso ni con el país, en muchas razones. El gobernador que tuvimos aquí, Jaime Bonilla, pues bueno, es una persona que incluso hoy el gobierno actual de Morena, precisamente lo está demandando, no encuentra dónde ubicarlo, porque la dirección con la que se registró en el INE resulta que es una dirección falsa. Es una dirección de una señora que tiene una cervecería que, por cierto, el propio Bonilla impulsó que clausurara. Entonces nos enfrentamos a un dilema muy complejo: cómo pasar de ser gobierno, de llegar mediante muchas luchas que articulamos al gobierno y luego echarse para atrás y dejar en estas manos, ya no dijéramos en términos ideológicos ni siquiera eso, o sea, más bien nos estamos enfrentando pues lo tengo que decir, a un gangsterismo en el gobierno, que tuvo la protección de Andrés Manuel López Obrador, que tuvo todo el apoyo y que naturalmente, pues Andrés Manuel, yo hubiera querido que hubiera tenido una actitud diferente, ¿no? Pero aquí cobijó a un gangsterismo que se puso en el gobierno. Afortunadamente, el gobierno actual, aunque es de Morena, yo sí encuentro diferencias, cuando menos en la gobernadora, aunque hay mucha gente todavía de Bonilla. Por ejemplo, aquí en el ayuntamiento de Tijuana hay más panistas en el gobierno de Morena que si hubiera ganado el candidato del PAN a la presidencia municipal de Tijuana. Oye, Jaime, ¿cómo ves las oposiciones partidarias rumbo al 2024? ¿Cómo ves al PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano? ¿Cómo las ves? Porque además yo sé que tienes muchos contactos pues, prácticamente con todos, Jaime. ¿Cómo las ves? ¿Qué dirías tú? ¿Se puede? ¿No se puede? Mira, no, yo creo que sí. A ver, indudablemente, la crisis que teníamos en el 18, nosotros pensábamos que era la crisis final, ¿no? Y hoy vivimos una crisis de la crisis. El hecho de que estemos hablando de las alianzas, de las oposiciones de partidos tan diferentes, aquí, concretamente en Baja California, el PRI y el PAN, que teníamos desencuentros muy fuertes, pues resulta que hoy, en este escenario que estamos viviendo, lo fundamental es construir las normas de convivencia para que podamos coexistir, no solamente los partidos, sino sobre todo la sociedad, que es quien está sufriendo las consecuencias de un mal gobierno. Y que, entonces, en ese sentido, hemos construido, cuando menos, niveles de comunicación que nos están permitiendo establecer ciertos acuerdos para lograr llegar más fuertes, más sólidos en el 2024. Hay, naturalmente, una comunicación mucho mayor que había en el pasado entre las oposiciones. Incluso aquí concretamente, hasta cuadros de Movimiento Ciudadano son los que están impulsando la comunicación interpartidaria. Y yo creo que tenemos la capacidad de construir en Baja California
un escenario de fuerzas conjuntas con un proyecto político común que nos permita dar la batalla en condiciones más positivas que incluso las del año pasado. Oye, Jaime, me pareció muy, muy interesante todo lo que has dicho con relación pues a esa decepción, no sé si la califico mal, que sentiste después pues de que comenzó la actuación ya operativamente de López Obrador en el gobierno. ¿Qué es lo que más te preocupa de todo esto, de esa desilusión? ¿Qué dirías que es lo más importante para el país? ¿Y qué tendría que tomar la oposición, digamos, como bandera después de lo que está pasando en México en estos casi 4 años? Yo digo que, por ejemplo, yo me cuestioné, yo estuve en el PRI, ¿no? Un tiempo. A mí me afilió Colosio. Era complicado para mí afiliarme al PRI viniendo de la izquierda, pero bueno, Colosio formó dentro del PRI una corriente que se llamaba Movimiento para el Cambio Democrático, que dirigía Julio Hernández López, compañero que estuvo en la jornada. Entonces, logré de alguna manera identificarme con un proyecto político que planteaba, en términos generales, Colosio, donde planteaba cuando menos 3 cuestiones fundamentales: el combate a la pobreza, la reforma del poder y la reforma del partido, incluso. Entonces, construir una nueva etapa en la vida, en la historia del país, es fundamental. Y el planteamiento original de Andrés Manuel López Obrador iba, cuando menos teóricamente, se planteaba eso. Y resulta ser que se hace todo lo contrario. Resulta ser, ¿se fue? No, aquí estoy, aquí estoy. Resulta ser que se hace todo lo contrario. Yo te decía, por ejemplo, la reforma en materia indígena, ¿dónde está? Es necesario una nueva relación entre el Estado mexicano y sus pueblos originarios. Y no la han presentado, no ha tenido la prioridad, cuando fue algo que convulsionó al país y donde incluso un día, en una ocasión, Andrés Manuel fue a San Cristóbal de las Casas. Recuerdo que estábamos en una reunión ahí y César Chávez, un compañero de la COCOPA en ese tiempo del PRD, me pidió que le ayudara a hablar con Marcos para que pudiera platicar a Andrés Manuel López Obrador. Construir los acuerdos de San Andrés fue la expresión de un proceso donde concurrieron fuerzas políticas, instituciones del Estado mexicano. No fue algo sencillo, no fue una ocurrencia. Es algo que, desde mi punto de vista, puede cambiar muchas cosas en el país que tienen que ver no solamente con los pueblos originarios, sino además con la vida democrática nacional. Y en lugar de eso, en lugar de hablar de un equilibrio de poderes, un fortalecimiento del poder judicial, mira, los Estados Unidos, con todos sus errores, y no quiero hacer apología de ellos, pero después de la Segunda Guerra Mundial y después de la presencia tan activa de las bandas mafiosas en Estados Unidos, lograron dos acuerdos que me parece que son fundamentales en su correlación de fuerzas internas. Lograron, primero, construir un poder judicial independiente y un sólido sistema de procuración de justicia. Eso es lo que les ha permitido de alguna manera mantener la cohesión social que tienen como país tan complejo. Bueno, pues aquí se hizo todo lo contrario. O sea, se ha tratado de desarticular al poder legislativo. Esa expresión de que no le cambia ni una coma me parece una grosería, una forma muy inadecuada de referirse al poder legislativo. El tratar de penetrar o debilitar al poder judicial y concentrar todo el poder en una sola persona, ya ni siquiera en un gobierno, en una sola persona, donde el propio presidente descalifica a sus propios funcionarios,
me parece que es la antítesis de lo que planteamos. O sea, Andrés Manuel, o sea, no estamos, y por otro lado, con este tipo de personajes que se ha rodeado en cada uno de los estados, o sea, no estamos hablando de que nos estamos enfrentando a un proyecto de carácter ideológico ni siquiera, porque incluso algunos sectores de la derecha dicen, no, es que el socialismo que está construyendo Andrés Manuel, no, eso no es cierto, o sea, no es un tema ideológico. De acuerdo. Enfrentando, por desgracia, porque nos estamos enfrentando a algo peor, es a un gobierno donde hay muchas acciones de carácter gangsteril en todos los órdenes de la vida política, tanto nacional como estatal. O sea, nos estamos enfrentando a una banda de gángsters. O sea, donde, ¿qué experiencia nos dejan las elecciones del año pasado? Que están dispuestos a todo. Es decir, no hay forma alguna en que nos puedan convencer de que la vía democrática es la vía por la que transitan ellos. No, es la vía de la gandalla. Aquí Bonilla compró, por ejemplo, 3.600.000 despensas a repartir. Ahí están documentados. Además de la cantidad que tienen en los padrones de beneficiarios, aunque no todos naturalmente están comprometidos con eso, pero naturalmente tienen una actitud clientelar, la estrategia de ellos. Dicen, si gana la oposición les van a quitar su apoyo. Eso no es cierto. Y nomás te voy a dar un dato que habla de la impostura de este gobierno, que tiene un discurso antineoliberal, pero el año pasado las 10 familias más ricas de México tuvieron utilidades por 30,000 millones de dólares. Solamente las 10 familias más ricas. Es decir, en el gobierno que se dice más antineoliberal, hay una utilidad de las familias más poderosas económicamente muy superior a la que tuvieron en cualquier otro año de un gobierno neoliberal. Es decir, las cosas se miden por los resultados, no por los discursos. Así es. Entonces, yo no tengo, incluso te voy a decir sinceramente, ellos están en su lógica, estas familias. Yo lo que cuestiono es el discurso. Oye, neoliberal y en los hechos, los resultados. Es decir, esos 30,000 millones de dólares es el doble de lo que reparte Andrés Manuel a más de 20 millones de mexicanos. Así de sencillo. Y dice en su libro, lo que era la mafia del poder, en su último libro dice que Slim, Larrea, Balleres y Salinas Pliego son personajes que respetan la investidura presidencial y a ellos los hace un lado. O sea, los 4 más ricos de México ya no son parte de la mafia del poder, sino son hombres que respetan la investidura presidencial. Palabras textuales de Andrés Manuel en su libro último. Oye, Jaime, a ver, sí, yo estoy totalmente de acuerdo en eso. Nada más déjame decirte, yo veo a la oposición como pues esperando que Morena se divida, como esperando a ver si se sale Marcelo. No está las oposiciones no están como muy pasivas, Jaime, no deberían, sé que las condiciones son muy difíciles, pero ¿no crees que deberían activarse más las oposiciones? Sí, indudablemente que sí. Creo que aquí, bueno, a nivel nacional, aquí localmente estamos reconstruyendo las cosas, y a mí me parece en forma discreta, pero bien. Me preocupa lo nacional, ¿no? Me preocupa lo nacional. ¿Y qué plantearé yo? O sea, hay varios esfuerzos que se están haciendo que me parece que son interesantes, pero que desde mi punto de vista deberíamos de estar haciendo en este momento para construir realmente una plataforma sólida. Yo había elaborado una propuesta, incluso que viene desde los tiempos de la Comisión de Concordia y Pacificación, como un esfuerzo que le planteamos incluso al propio EZLN. O sea, yo creo que en este momento podemos y debemos
todas las fuerzas opositoras, ponernos de acuerdo y lanzar un diálogo nacional, un proceso de diálogo nacional para la construcción de un nuevo pacto nacional. O sea, no esperarse solamente a la definición de los candidatos o no esperarse a que sea una discusión entre cúpulas para decir qué es lo que queremos hacer y qué es lo que no queremos hacer. Entonces nosotros tenemos una fundación que se llama Alberto Castillo Martínez, acá, ingeniero Alberto Castillo Martínez, en donde elaboramos una propuesta con estas características y que nosotros pensábamos, incluso inicialmente, que el convocante debía ser el Congreso de la Unión en un escenario donde el gobierno de Andrés Manuel cumpliera lo que se comprometió durante sus años de campaña, en donde el convocante fuera el Congreso de la Unión y el escenario de la sociedad. No puede ser eso ahorita, pero sí las oposiciones podemos tomar un modelo de trabajo con esas características para convocar a un proceso de diálogo en todas las fuerzas. No más que, por ejemplo, en el tema indígena, yo he estado vinculado con 350 conflictos, que los tengo documentados. Voy a algunos, en ocasiones veo compañeros, pero solamente en el tema indígena, ¿no? Pero en el tema del mundo indígena hay 300 conflictos o regiones en conflicto que tienen y que se incorporarían a un proceso de esta naturaleza. Y así en otros, o sea, yo creo que en un proceso de diálogo de esta naturaleza debería estar fuerzas tan disímbolas como el EZLN y la Coparmex, por poner, son parte fundamental de la vida política nacional. Naturalmente tendrán puntos de vista distintos, intereses diferentes, pero tenemos que tener la capacidad de construir ese escenario, de construcción de consensos y de acuerdos entre todas las fuerzas políticas para luchar por un cambio o por una sociedad que tenga normas de convivencia más o menos estables. O sea, el país que no tiene reglas del juego es un país que no tiene futuro. Y por desgracia, Morena nos ha llevado a ese callejón sin salida. Y yo no le a la renuncia de algunos gente interna de Morena. Yo le apuesto más a la consolidación de un frente común con un proyecto común. Esta fundación, Alberto Castillo, ha convocado a partidos de oposición, a ciudadanos, a cúpulas empresariales. ¿En qué están trabajando, Jaime? Y la segunda parte de la pregunta, ¿ves alguna posibilidad de ganarle a Morena en el 2024? Sí, sí tenemos la capacidad de entender, no de que nos entiendan. O sea, yo estoy convencido que un dirigente está para entender, no para que lo entienda. Sí, respondiendo a tu pregunta, mira, por ejemplo, nosotros publicamos este libro inicialmente en el 2018, que tiene, a final de cuentas, concluye con un proyecto de refundación para Baja California. O sea, nosotros estamos convencidos que Baja California debe tener una refundación del Estado para establecer una dinámica más colegiada. Yo estoy convencido, a ver, hay gente que busca encontrar a una persona o un personaje que sustituya al personaje actual en el gobierno. O sea, que busca un caudillo para sustituir un caudillo. Y ahí es donde nos equivocamos. O sea, yo estoy convencido que debemos de buscar la construcción de una arquitectura colegiada que permita convencer al grueso de la población de que eso es mejor que lo que tenemos actualmente. A ver, nadie, y hay que dar el debate. Por ejemplo, Andrés Manuel plantea que él, si ya gana la oposición, van a quitar el programa de atención a los adultos mayores, a las personas adultas mayores. Es una mentira. Y es una mentira, y déjame te digo una cosa, y yo se lo puedo decir en su cara, porque yo me tocó como legislador elaborar la iniciativa de ley de las personas adultas mayores. Y Andrés Manuel tiene tarjeta del INAPAM
sobra que lo diga, no quisiera decirlo, gracias a un servidor. O sea, no nos puede venir a presumir de cosas en donde él no las comenzó. Y qué bueno, o sea, yo estoy convencido que el apoyo a las personas adultas mayores no solamente debe seguir, pero debe ser una estrategia global, colegiada, o sea, que en materias, los apoyas económicamente, pero les quitas la atención en materia de salud, pues me parece que es una equivocación muy grande y una ayuda muy limitada. Y muy limitada. A ver, no vamos a quitar esos programas, al contrario, y que le quede claro de Manuel, quien creó de alguna manera una arquitectura institucional para apoyar a los adultos mayores, fuimos muchos, entre ellos Jaime Guerrero, lo sabe bien. Los primeros trabajos que hicimos en esa materia, incluso se los entregamos al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas cuando era jefe de gobierno en el Distrito Federal. Entonces, no los vamos a quitar, pero tenemos que dar el debate en cada uno de los terrenos donde Andrés Manuel ha planteado que nosotros vamos a descalificar. Y nos dice, y nos preguntan, ¿y tú qué estabas haciendo? O sea, las preguntas clásicas que para descalificar a la oposición. Te voy a decir yo, ¿y qué estaba haciendo? A ver, yo era diputado local del PRI, iba a ser candidato a senador por el PRI en el año 2000. Andrés Manuel era aspirante, era candidato a jefe de gobierno. Y mediante un amigo mutuo, el secretario de Gobernación en aquel tiempo, me mandó decir o pedir que yo convenciera a mi hermano, que era magistrado del Tribunal Electoral del Distrito Federal, para que votara en contra, para que votara y le quitaran a Andrés Manuel como candidato a la jefatura de gobierno en esa ocasión. Me pareció imprudente que esa propuesta. Yo había tenido grandes desencuentros con el gobierno de Cedillo cuando no cumplió los acuerdos de San Andrés. Hablé con mi hermano, doctor en Derecho Constitucional, me dijo, mira, hay una laguna jurídica, hay elementos para quitarle, elementos para que se quede con el registro, y ahí entra la convicción del magistrado, y mi convicción es que se quede con el registro, porque además el PRI no va a ganar, que es el que lo está impugnando, el PRI le está haciendo el trabajo sucio al PAN y ganaría el PAN. Fue una decisión de mi hermano, no fue una decisión mía. Después Graco Ramírez vino aquí por mí, porque quería hablar a Andrés Manuel. Yo le dije, pues va a votar en favor de no, o sea, aferrado, me llevó a platicar con Andrés Manuel. Fui ahí a un despacho que tenía en la colonia Roma. Me dijo, oye, estoy muy preocupado por el voto de tu hermano. Ya le platiqué lo que había pasado y que iba a votar por él. No lo quería creer. Bueno, pues mi hermano votó por él. Ganó 3-2 esa votación. No sé si estuvo bien, estuvo mal. Nosotros no nos prestamos a una consigna de carácter, en ese momento, podría decir presidencial. Y entonces, a mí que no me venga con cuentos. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Bueno, yo estaba cumpliendo con mi deber. No fui candidato a senador, te quiero decir. Yo no sé si hubo una relación entre mi negativa a eso o no. No fui candidato a senador. Pero luego me habló Esteban Moctezuma, con quien yo había tenido una buena relación cuando él fue secretario de Gobernación, porque nos tocó pues hacer con él la ley para el diálogo, la conciliación y la paz en Chiapas. Y me dijo, mira, el candidato quiere arreglar el tema de Chiapas y te propone que vayas en la lista preliminar del PRI para atender ese asunto. Acepté y así fui diputado federal. E incluso presenté la iniciativa de ley de la original que hizo la Comisión de Concordia y Pacificación. La presenté, naturalmente no tuvo el apoyo de todos los legisladores, pero la presenté con más de 130 firmas de legisladores y ahí está en el Congreso de la Unión. Tenemos una nueva propuesta porque, bueno, ya después la ONU emitió una declaración de materia indígena que fue aprobada por todos los países, incluso por el gobierno mexicano, y eso nos ha permitido formular una propuesta hoy, creo, más sólida, que estamos a punto de presentar en el Congreso de la Unión y queremos lanzarla desde San Andrés Larraínzar, de ir con mis amigos de varias comunidades de San Andrés Larraínzar y pretendemos desde ya la iniciativa en el Congreso de la Unión. Naturalmente, los partidos de la oposición. Quiero decirte que aquí en el acuerdo para
para que la oposición tuviera un proyecto común, yo hablé con los 3 partidos, PRI, PAN, PRD, y todos se comprometieron a el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés Larraínzar, y vamos a presentar esa iniciativa. Puede ser que no tengamos el apoyo de Morena, pero la vamos a presentar. Morena debería de presentarla, ahí están los compromisos que estableció Andrés Manuel. Entonces, esta asociación civil, Centro de Estudios, estamos elaborando varias cuestiones. Uno de ellos te voy a decir, hemos elaborado una propuesta que se la entregamos incluso a la gobernadora para crear el Instituto Estatal de Planeación, que viene contemplado, que ya está, es una definición que ya está contemplada en la Ley Estatal de Planeación y que no se ha concretado por los gobiernos. Bueno, nosotros elaboramos esta propuesta a título de asociación, sin pago alguno por parte del gobierno, pero la presentamos porque creemos que esa es una institución que nos puede permitir establecer un proyecto de desarrollo estable en las relaciones políticas, económicas, sociales del estado de Baja California. Eso entre muchas otras cosas, ¿no? En fin, es una buena instancia de trabajo colegial. Muy bien. Una última pregunta mía. A ver, con todo esto que está pasando recientemente, lo de Alito, lo de Peña Nieto, ¿cómo ves las elecciones del año que viene para el Estado de México y Coahuila? ¿Está haciendo juego sucio Morena? ¿Cómo las ves? Sí, a ver, naturalmente el gobierno tiene 2 varas para medir, ¿no? Es decir, lo que pasa en la oposición de inmediato se descalifica y se utiliza electoralmente. Y las barbaridades en las que incurren ellos, ni siquiera. Yo interpuse varias denuncias donde el propio presidente del Congreso del Estado denunció que le habían ofrecido $1 millón para votar por la ley Bonilla, para ampliar el periodo de gobierno de 2 a 5 años, y ya las tocaron. O sea, hubo un ofrecimiento real. Incluso hay testimonios donde hubo pagos a los legisladores que votaron por esa ley. Pero es evidente que, bueno, tenemos que hacernos cargo también, cada una de las fuerzas, que debemos de llegar lo más sólido posible. Indudablemente hay una estrategia del gobierno para descalificar a la oposición, pero también los partidos de oposición debemos de tener claro que debemos hacer los ajustes necesarios en nuestras fuerzas para llegar lo más sólido posible. Y yo creo que el PRI sí debe revisarse internamente, porque hay cuadros muy sólidos, incluso de mucho prestigio, de mucha capacidad, y yo sí creo que el PRI debe revisarse internamente para lograr llegar con mayor fortaleza hacia el 2024. Debe revisar internamente, y ahí traían, yo vi de alguna manera algunos gestos de acercamiento de la dirección del PRI con el gobierno federal, pero pues ahí tienen. Un día el subcomandante Marcos dijo una frase allá en Chiapas que a mí se me quedó grabada: en tiempos de crisis no hay matices. O sea, la Dirección Nacional del PRI debe entender que ese, cuando menos discurso que traía de acercamiento con el gobierno, no le podía llevar a ningún lado. Y yo tengo muy claro, o sea, no hay posibilidades. O sea, ya está muy claro que hay una definición muy sólida del gobierno de construir una estrategia lo más caudillista posible para concentrar el poder en una sola persona. Eso no nos lleva a ningún lado. Y creo que en ese sentido las oposiciones debemos de ver que debemos de estar lo más sólidos posible, arreglar internamente nuestros desajustes que existen. Creo que es preocupante, para mí sería muy preocupante, no la estrategia del gobierno, ya la sabemos, sino
internamente el PRI debe definir una estrategia que le permita llegar lo más sólido posible al 2024. No necesitamos todos, ¿eh? No porque queramos o que el PRI vuelva al gobierno o que el PAN vuelva al gobierno, ¿no? No necesitamos porque requerimos construir la oposición, la formal, la informal, los movimientos que hay a lo largo y a lo ancho del país, una estrategia que nos permita ganar las elecciones del 2024 para establecer un diferente entre el gobierno y la sociedad. La reforma del poder a la que aspiraba Colosio, yo creo que debe ser una de las claves básicas que debe enarbolar la oposición y tenerla como bandera de lucha y de compromiso frente a la sociedad rumbo al 2024. Jaime Martínez Veloz, pues de verdad no sabes cómo te agradecemos que hayas estado con nosotros hoy. Nomás déjame decirte algo personal. Jaime Guerrero fue tu maestro. Para mí tiene otra connotación, Jaime. Es mi entrenador rumano. Ya sabes, ¿no? Aunque esté yo agotada, ya no pueda más, esté cansadísima, me dice, hay que seguir, hay que seguir. Entonces, yo lo he experimentado no solo como maestro, sino como un entrenador despiadado. Eso es, sobre todo, Jaime Guerrero, Bueno, nuestro querido amigo. sí. Jaime, pues yo creo que no tiene que ser... perfectamente. No tiene que ser la última vez, ni mucho menos que tengamos el gran privilegio de que estés con nosotros. Creo que es muy importante toda tu experiencia, esto que mencionas, pues de un gobierno gangsteril, creo que es algo que me preocupa, que nos debe de preocupar a todos. Muy exacto. Muy exacto. Creo que lo has definido con una precisión muy preocupante. De veras, muchas gracias, Jaime. Jaime Guerrero. Jaime, pues te mando mi cariño y mi respeto de siempre, mi agradecimiento también a Tere. Pues qué bueno que pudimos entrevistarte y como dice Tere, que no sea la última vez, Jaime. No, invítanos a todas las travesuras que hagas, nosotros ahí estamos puestos. Claro que sí. Mira, desde aquí estamos trabajando ahorita en 4 iniciativas, así rápidamente se las digo. El cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, a través de la ley, de la armonización de la Constitución con la declaración de la ONU y los acuerdos de San Andrés. 2, crear la figura, la ley para crear el ombudsman del migrante. Hoy con lo que pasó en Texas, está más claro que nada. Y es un trabajo que hemos venido elaborando junto con muchas organizaciones durante los últimos 20 años. También hemos elaborado la ley de los derechos de las y los jóvenes de este país, que nos parece que es fundamental que queden plasmados esos derechos en la Constitución. Y también la ley para crear la Biblioteca Nacional Digital, para que los jóvenes que estén en las escuelas profesionales tengan acceso a los libros de texto por la vía de las redes digitales. Por ejemplo, yo como estudiante de arquitectura, hay un libro que se llama Newberg, todos lo conocemos, que cuesta como 20,000 pesos y que no hay posibilidad de que muchos jóvenes puedan tener a ese tipo. Entonces, estamos trabajando en esos 4 proyectos ahorita que me parece que son interesantes. Muy bien, pues seguimos en contacto, Jaime. Ahora sí me tocó mucho Jaime hoy, 2 Jaimes. Sí. Oye, qué bueno que el Jaime que no te tocó es Jaime Bonilla. Ay, claro, eso lo agradeceré siempre. Muy bien. Jaime, un saludo. Gracias. Gracias. Un saludo y un abrazo a Jaime Martínez Veloz, muchas gracias. Igualmente. Nos seguimos viendo. Acuérdense que todos somos oposición. Sí. Hasta luego.